Hola, en el primero de los bloques temáticos del MOOC vamos a centrar nuestra atención en el concepto de traducción económico-financiera y en el tipo de textos que están integrados dentro de la misma. Definir traducción económico-financiera no es algo sencillo, ya que ni siquiera encontramos en la literatura un único término para referirnos al concepto. Encontramos términos como traducción de textos de economía, traducción de negocios, traducción económico-financiera, traducción económica, traducción de textos económicos, traducción económico-financiera y comercial, es decir, ni siquiera entre los expertos existe un único término para referirnos a este concepto. Parece lógico que traducción económico-financiera será un tipo de traducción que aborda textos de contenido económico, pero ¿qué entendemos por economía? Partiendo de la obra de Pizarro 2010, hemos intentado acercarnos a este concepto de economía a partir de 4 criterios fundamentales. Por una parte, el conocimiento, el campo de conocimiento; en segundo lugar, el nivel de conocimiento de los receptores; en tercer lugar, la situación comunicativa, es decir, la finalidad del texto, de esos textos que se producen en el marco económico-financiero; y por último, en relación con los participantes en la comunicación que genera el texto. Si prestamos atención al primero de los criterios, es decir, al campo de conocimiento, entenderíamos la economía como un conjunto de disciplinas que abordan diferentes campos de conocimiento, campos tan variados como la microeconomía, la macroeconomía, la política económica, las finanzas, la contabilidad, la organización de empresas, la banca, la bolsa, es decir, diferentes disciplinas, cada una de ellas con su propia terminología y con sus propios textos. Este aspecto es muy importante desde el punto de vista de la traducción, porque ni siquiera en campos que podríamos englobar dentro de la economía o de ese concepto amplio de economía vamos a encontrar la misma terminología. Este es un aspecto muy importante desde el punto de vista de la traducción. El segundo de los criterios sería el nivel de conocimiento de los receptores. En este caso, identificaríamos 3 niveles diferentes de comunicación. Por una parte, la comunicación especializada sería aquella que se lleva a cabo entre expertos, entre especialistas. Sería el nivel de comunicación especializada por antonomasia. En segundo lugar, sería la comunicación semiespecializada. Es aquella que se produce entre un emisor experto y un receptor semiexperto. Por ejemplo, podríamos estar hablando como género un manual para estudiantes. La comunicación, el emisor sería un experto, pero el receptor sería una persona semiexperta. Y por último, el nivel de comunicación que podríamos llamar divulgativa es aquella que se produce entre un emisor experto y un receptor lego en la materia, pues cualquier tipo de documento que se produjera en el ámbito divulgativo. El tercero de los criterios que vamos a utilizar para definir la economía y por ende la traducción económica financiera sería la situación comunicativa en la que se producen esos textos, es decir, la finalidad que va a tener el texto. Por ejemplo, el primero de los bloques podría ser el uso especializado. Estaríamos hablando de un nivel de comunicación entre expertos en los que la terminología que aparecería pues sería completamente especializada, no aparecería ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque la situación comunicativa se produce entre 2 personas expertas. En segundo lugar, uso de consulta o referencia, pues serían obras de referencia, por ejemplo, podría ser un diccionario, por ejemplo, podría ser una base de datos, por ejemplo, podría ser la legislación, e iría dirigida tanto a expertos como a personas semiexpertas y nos serviría pues, para complementar información en relación con los temas que se abordan en un determinado texto. En tercer lugar, podríamos identificar un uso didáctico. En este caso, pues identificaríamos la situación de semiespecialización en la que el emisor es una persona experta y el receptor es una persona no experta. Y por último, identificaríamos un uso divulgativo, por ejemplo, en textos en los que aparecerían muchísimas explicaciones, la terminología sería una terminología general y la finalidad que tendría el texto sería informar al receptor de una manera sencilla, de una manera fácilmente comprensible, lo que aparece en relación con una determinada materia.
El cuarto de los bloques que hemos utilizado para centrarnos en el concepto de traducción económica financiera y, por lo tanto, acercarnos de una forma más clara al concepto de economía que subyace a los textos que nosotros vamos a traducir, serían los participantes en la comunicación que genera el texto. En este caso, hemos identificado, siguiendo a la misma autora, a Pizarro 2010, dos ámbitos diferentes. Por una parte, un ámbito que podríamos denominar académico, en el cual identificaríamos como participantes a investigadores, profesores, estudiantes, en el que se producirían diferentes tipos de texto en relación con la situación de comunicación que se lleva a cabo entre ellos, y por otra parte, el ámbito profesional de la empresa. Los receptores serían completamente diferentes, pues en este caso hablaríamos de accionistas, proveedores, clientes, y la relación que se produce entre ellos también daría lugar a diferentes tipos de texto, como veremos posteriormente en las siguientes transparencias. Estos bloques de los que hemos hablado y que nos han ayudado a centrar un poquito más el concepto de economía no son bloques estancos. Como hemos visto, hay diferentes relaciones entre ellos y la consecuencia que van a tener van a ser los tipos de texto que nosotros vamos a identificar como textos económico-financieros. Los tipos de texto van a dar lugar a diferentes géneros, es decir, géneros que en este caso podríamos identificar dos ramas. Por una parte, los géneros profesionales, que son aquellos que se producen en el marco de la empresa, y por otra parte, los géneros académicos, que se producen pues, en una relación, digamos, didáctica, en una relación de enseñanza. Son géneros completamente diferentes. En cada uno de ellos, en función de la temática, nos va a aparecer una terminología y nos van a aparecer unas determinadas estructuras lingüísticas. Por ejemplo, en relación con los géneros profesionales, podríamos identificar o hemos realizado una clasificación en relación con la función de las distintas secciones, si podemos llamarlas así, o departamentos o apartados que podemos identificar en las empresas. Por una parte, por ejemplo, marketing y ventas; por otra parte, compras, producción, administración, contabilidad y finanzas, recursos humanos, dirección. Es decir, dependiendo de la función que tengan esos bloques, digamos, secciones que nos vamos a encontrar en una empresa, nos vamos a encontrar asociados diferentes géneros. Todos ellos los podríamos englobar dentro de los textos económico-financieros. Por ejemplo, en el ámbito del marketing y de las ventas, pues podríamos identificar géneros como las facturas, los recibos, los presupuestos, los albaranes, los depósitos, los contratos de ventas, los catálogos. En relación con la producción, pues hablaríamos, por ejemplo, de géneros diferentes, con sus propias características, como pueden ser las etiquetas, las fichas técnicas de los productos, las fichas de almacén, las garantías, las instrucciones de uso. Cada tipo de texto tendrá sus particularidades y, por lo tanto, necesitará unas particularidades de traducción, porque la situación en la que se produce el texto, cada una tiene sus propias peculiaridades. En relación con la administración, contabilidad y finanzas, pues, por ejemplo, nos encontraríamos tipos de documentos tales como la liquidación de impuestos, facturas, nóminas, dietas, balances de situación, memorias anuales, cuentas de pérdidas y ganancias, pólizas de seguros, pagarés. Y, por ejemplo, es también muy importante destacar que en todos los géneros profesionales, o lo que hemos identificado como géneros profesionales, géneros que se producen en la empresa, nos vamos a encontrar géneros comunes. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la correspondencia comercial, cartas, emails, faxes, circulares, notas internas, comunicación entre las distintas partes que puede tener o las distintas secciones que puede tener una empresa. Es decir, dentro del mundo de la empresa van a ser muchísimos los textos que se van a producir y igualmente van a ser muchos también los textos que se van a producir en la segunda de las líneas, en la segunda de las dimensiones que hemos identificado en relación con los géneros. Sería, por ejemplo, los géneros académicos. En este caso, en función de los participantes, pues podríamos hablar de distintos géneros. Si estamos hablando de investigación o los participantes en la situación comunicativa son los investigadores, pues identificaríamos géneros como tesis doctorales, artículos de investigación, abstracts, recensiones, conferencias, ponencias, actas de congresos. Son tipos de documentos que en muchas ocasiones dan lugar a traducciones o a necesidades de traducción.
En relación con la docencia, pues ya hemos mencionado cuando hemos hablado de economía de las diferentes situaciones de comunicación en las que se producían los textos. Una de ellas es el uso didáctico. Por ejemplo, pues nos aparecerían manuales universitarios, programas de asignaturas, guías de materias, en las que el emisor sería una persona experta y el receptor sería una persona semiespecializada. Por ejemplo, pensemos en un manual de macroeconomía destinado a estudiantes de segundo de grado, ¿no? en económicas. Pues tendríamos un tipo de texto con unas características muy marcadas y que podría ser perfectamente objeto de traducción. Al mismo tiempo, si los participantes en la comunicación son los estudiantes, pues nos encontraríamos géneros tan variados como los trabajos de grado, exámenes, apuntes, resúmenes, que quizá podrían también dar lugar a un tipo de traducción o a una necesidad de traducción concreta. Esperamos que este vídeo os haya resultado de utilidad para conocer un poquito más qué entendemos por traducción económica o financiera y os haya aportado la información suficiente para realizar las actividades que están vinculadas al mismo. Os animamos además a que continuéis con este MOOC y nos vemos en el siguiente vídeo.